Ageo era el primer profeta de la restauración del templo. La distancia entre Sofonías y Ageo es la de mucho más que una sola página. Con Ageo nos encontramos en la época después del exilio. Las naciones de Judá e Israel ya no existen más como naciones o estados independientes. Además de perder su independencia, se perdió todo. Los moradores fueron trasladados a otros países y parecía que la separación entre Dios y su pueblo, y entre Dios y la tierra, fue permanente. Para entender un poco mejor el contexto de Ageo, tenemos que leer los libros de Esdras y Nehemías, ya que los acontecimientos relacionados con el ministerio de Ageo se relatan en estos libros. El libro de Ageo está dividido en 4 partes y cada parte se compone por un mensaje de Dios y todos están fechados dentro de un periodo de 4 meses en el año 520 a.C. El tema general de Ageo es una exhortación a los que están regresando para que terminen la reconstrucción del templo. Los mensajes de Ageo nos dibujan un cuadro interesante de la vida del pueblo de Dios en esta época. La primera parte está en el capítulo 1. Ageo en su primer mensaje critica a los compatriotas por haber terminado sus casas mientras han abandonado la casa del Señor. Después de la crítica, el profeta exhorta al pueblo a responder y según los versículos 12 al 15 del capítulo 1, el mensaje dio en el blanco y el pueblo respondió. La segunda parte lo encontramos en los primeros 9 versículos del capítulo 2. Aquí el profeta consuela a los que recuerdan la belleza del templo original. El tamaño del templo reconstruido era casi igual, pero su belleza era mucho menor. Dios responde con una promesa de su presencia poderosa y responde recordando al pueblo que Él sigue siendo el dueño de toda la riqueza del mundo. La tercera parte se encuentra de los versículos 10 al 19 del capítulo 2. Las bendiciones prometidas no habían aparecido y el pueblo comienza a quejarse. Pero Ageo le recuerda al pueblo que la condición del corazón delante del Señor es más que unos sacrificios, que precisamente la condición del corazón es la que determinaría la respuesta del Señor. La parte número 4 de este libro se encuentra de los versículos 20 al 23 del capítulo 2. El último mensaje de Ageo es dirigido a Zorobabel, que es el descendiente de David y que ahora es gobernador de los que habían regresado. Dios reconfirma las promesas hechas a su antepasado David y promete su fidelidad nuevamente. Uno de los temas claros de este pequeño libro es el de prioridades. Los hijos de Israel pensaban que podían satisfacer a su Dios con una mera ofrenda o con un sacrificio de manera parcial. Sin embargo, Dios les recuerda que Él es el Dios de todos y lo que Él requiere es el todo de nosotros. Algo menos que todo, para nada sirve. Zacarías fue contemporáneo del profeta Ageo. Según el versículo 1 del capítulo 1, la palabra del Señor llegó a él 2 meses después del primer mensaje que recibió Ageo. Así podemos ver que los 2 profetas trabajaban en el mismo ambiente y con el mismo público. Zacarías significa aquel de quien Jehová se acuerda. Y su libro es el más extenso y complejo de los profetas menores.
El significado de la variedad y cantidad de visiones y mensajes aquí encontrados en este libro ha confundido a muchos eruditos. Pero el propósito del ministerio de Zacarías era el mismo que el de Ageo: exhortar a los moradores de Jerusalén y a su alrededor a terminar la reconstrucción del templo. El libro de Zacarías se divide en dos partes principales. Los capítulos 1 al 8 contienen una introducción y una serie de visiones concerniente al presente y futuro del pueblo de Israel. Los capítulos 9 al 14 contienen dos discursos con varias profecías mesiánicas. Zacarías, más que cualquier otro de los profetas menores, influyó y formó las esperanzas mesiánicas del pueblo de Dios. Dentro de su libro encontramos las siguientes profecías. 1. El renuevo de Isaí. Capítulo 3, versículo 8, capítulo 6 y versículo 12 de Zacarías. Aunque estos pasajes no son citados en el Nuevo Testamento, forman una formidable parte del concepto que tenía el pueblo acerca del Mesías. La segunda profecía es un rey que viene sobre un asno, Zacarías 9:9. Esta profecía fue citada en los evangelios de Mateo y Juan en sus narrativas del Domingo de Ramos. La profecía número 3, la traición de Judas. Zacarías 11:12 dice: y pesaron por mí salario de 30 piezas de plata. En la profecía número 4 encontramos una referencia a el cuerpo traspasado de Jesús. Y miraron a mí, a quien traspasaron, y lloraron como se llora por un hijo, afligiéndose por él como quien se aflija por el primogénito. Zacarías 12:10. La profecía del pastor herido. En el capítulo 13 y su versículo 7. Hiere al pastor y serán dispersas las ovejas. Encontramos la profecía de un señorío de mar a mar en el capítulo 9 y su versículo 10. Y encontramos en el capítulo 13 y su versículo 1 la profecía de un manantial para la purificación de los pecados. Malaquías significa mi mensajero y es el último de los 12 profetas menores. Los exiliados que regresaron a Jerusalén ya se han establecido allí y el templo ya se ha terminado y se están ofreciendo los sacrificios requeridos por la ley de Moisés. Parece que todo está en orden, pero el pueblo no siente ni la fuerza ni el calor de la presencia de su Señor. Surge una pregunta: ¿qué está pasando? Malaquías nos explica claramente lo que está sucediendo. Aunque todos los elementos de la religión formal estaban en sus respectivos lugares, todavía hacía falta el compromiso del pueblo. El pueblo se dedicó a buscarse lo suyo, dejando un poco de tiempo y algo de sus bienes materiales para el Señor. En vez de entregarse totalmente al Señor, le han dejado las obras y nada más. A este escenario entra Malaquías para recordarle al pueblo de la profundidad del amor de su Señor y la débil respuesta a este amor que el pueblo le está dando. La estructura de Malaquías es la de una discusión muy fuerte. Se presentan quejas, preguntas y respuestas. El Señor da voz a las inquietudes de los israelitas y les contesta de una vez. Y cada vez se ve que es el mismo pueblo que ha fallado. Aunque su pecado no era tan horrible como en épocas anteriores, el pueblo fallaba en muchas áreas. Sacerdotes que menospreciaban el nombre de Jehová, había incredulidad, matrimonios con mujeres paganas, había sacrificios de poca calidad, había divorcios, había ingratitud, había falta de confianza en Dios y había palabras violentas. Con todo esto se veía que el corazón del pueblo de Dios todavía estaba muy duro.
Dios, habiendo contestado todas sus oraciones, esperaba que ellos tuvieran una entrega y un compromiso total, pero no era así. Siendo el libro más cercano al Nuevo Testamento, es importante que veamos las profecías citadas por los autores del Nuevo Testamento. Por ejemplo, amor y predestinación de Dios. Malaquías comienza con las palabras: y amé a Jacob y a Esaú aborrecí. Y el apóstol Pablo utilizó estas palabras para desarrollar su doctrina de la elección divina que encontramos en Romanos 9 y su versículo 13. La siguiente es el mensajero venidero. Estas palabras son aplicadas a Juan el Bautista en el Evangelio de Mateo 11 y su versículo 10. Malaquías nos deja esperando este día de Jehová con estas palabras: Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. No sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Los profetas menores nos muestran a un Dios de justicia que no deja pasar por alto los pecados, pero también nos muestran a un Dios de misericordia que provee un camino de salvación.